Vamos a analizar la formación de los espermatozoides en el testículo. No voy a entrar mucho en la estructura del testículo, no me interesa ahora mismo sus distintas cubiertas o cómo salen los espermatozoides. Si os fijáis, todo el testículo está formado por una especie de tubos, que es el tubo seminífero. Ahí es donde va a ocurrir la meiosis y donde se van a formar los espermatozoides. Esto sería uno de esos tubos cortados transversalmente. Estamos en un corte semifino, de nuevo, de una micra teñido con ácido toluidina bórax. Fijaros, cada tubo está formado por un epitelio, donde tenemos células apoyadas en la base y células que no contactan la base. Las células que contactan la base son células germinales, espermatogonias, y células de la línea somática que ayudan al proceso. Se denominan células de Sertoli. En cambio, desprendidas de la base, tenemos las distintas células que han entrado en meiosis o que se están diferenciando espermatozoide. Este canal central es por donde se liberarían los espermatozoides ya morfológicamente maduros y por ahí saldrían, después de pasar por varias estructuras histológicas, al exterior. Este agujero comunica directamente con el exterior. Por la lámina basal, en los bordes tenemos tejido conjuntivo, donde están los vasos sanguíneos, dentro de los epitelios no hay vasos sanguíneos, y estas células que tienen un aspecto como espumoso. Esas células son las células de Leydig y son las células que fabrican la testosterona, que además del efecto que tengan hormonal en el cuerpo, aquí tienen un efecto paracrino sobre la formación de los espermatozoides. La testosterona afecta a las espermatogonias y las induce a formar espermatozoides. Vamos a ver distintos túbulos y cómo avanzan las fases. Este es un poco el proceso. Después de la meiosis, pues se va a formar una célula redonda, que es la espermátida temprana, que luego se va a diferenciar, se va a polarizar, se va a reducir el citoplasma, se va a condensar el núcleo muchísimo y se va a formar una estructura muy peculiar que es el flagelo del espermatozoide. Esto nos permite distinguir entre espermátidas tempranas, intermedias y maduras, que es las fases que yo voy a considerar. Por ejemplo, aquí tenemos un túbulo a lo largo, fijémonos abajo. Estas células que vemos con aspecto irregular, con el núcleo como poligonal, en realidad tienen proyecciones que se extienden por aquí, ahora están bien apoyadas abajo, son las células de la línea somática, las células de Sertoli. Estas células que vemos redondas aquí, vemos como dos tipos, si os fijáis, todas estas son de un tipo y todas estas, si os fijáis, acaban de perder la membrana nuclear. Son las células que están en meiosis, probablemente primera división meiótica y en la segunda división meiótica. Es lo que se denominan espermatocitos. Esta célula que tenemos aquí es una espermatogonia. Está apoyada en la base, pero es redonda. Esta espermatogonia se divide por mitosis hasta formar cadenas de espermatogonias conectadas entre sí, su citoplasma está conectado, forma lo que se llaman sincitios, y una vez hay suficientes células, pues se dividen y se separan de la lámina basal y empiezan a dividirse por meiosis. Estas que vemos en cambio oscuritas por aquí serían espermatozoides. En cada túbulo seminífero vamos a encontrar tres fases al menos distintas de células que bien estarán o en meiosis, como estas de aquí, o ya en proceso de diferenciación, porque la formación del espermatozoide no es solo meiosis, primero hay una fase de meiosis y luego hay una diferenciación de esa espermátida temprana al espermio maduro, al espermatozoide, que en ese caso no es ya meiosis, es simplemente diferenciación. En este nivel podemos ver que ya han proliferado las espermatogonias en el estrato basal, hay alguna más. Vemos una nueva generación de espermatocitos y aquí tenemos espermátidas tempranas. Fijaros como es una célula bastante redondeada, aunque ya distinguimos algunas características como esta gran vacuola que se está formando, que dará lugar al acrosoma, este acúmulo de proteínas, pero todavía no tiene la polaridad ni la reducción de tamaño. Esto sería una espermátida temprana. Siguiente nivel sería espermátida intermedia. Fijaros cómo ha cambiado el núcleo, ahora la célula tiene una polaridad.
está hacia la membrana basal, apuntando. Fijaros el núcleo cómo ha reducido su tamaño y se ha alargado. Si os fijáis de esta parte hacia abajo, se ve como más claro porque el acrosoma lo está enfundando, ahí sobresale un poquito. Se está condensando la cromatina, se está cambiando las histonas por protaminas. ¿Veis ahí como una especie de llama que aparece justo en la base del núcleo? Ese es el cuerpo basal, a partir del cual se va a formar el flagelo, ya estará formándose. Se llega casi a adivinar y el citoplasma pues queda colgando como una cola de cometa. Este proceso va a continuar y va a continuar hasta que se reduzca muchísimo el núcleo. Fijaros, ya está totalmente condensado, ya está formado el flagelo, aunque no lo distingamos porque está dentro. Esto sería una espermatida tardía, solo quedaría quitar el exceso de citoplasma y ya está. Por detrás vienen otras generaciones formándose, por ejemplo estas que tenemos aquí, son espermátidas tempranas, incluso más tempranas que las que os he enseñado antes. Aquí no se ve ni la vacuola ni nada por el estilo, me interesaban más las otras, pero fijaros, esto sería una espermátida, esto en cambio sería un espermatocito, es distinta la cromatina y el tamaño. Fijaros que se ven unos espermatozoides como muy delgados y unos como muy gordos. No representan ninguna diferencia, son todos iguales. En un caso está visto transversalmente, en otro está visto, digamos, como de frente. En realidad el espermatozoide, más que forma de misil, pues tiene forma como de cuchara, de ahí el tamaño que tiene. Bueno, el siguiente paso ya sería que las células de Sertoli, que están por aquí abajo, fagociten ese exceso de citoplasma. Estas manchitas que veis por ahí cerca de ellas representan ese citoplasma fagocitado, estas manchitas por ejemplo de aquí. Y fijaros, aquí se nos quedaría ya un espermio, un espermatozoide maduro con núcleo, la zona de la pieza intermedia donde están las mitocondrias. Esto es de gato y en gato el esquema es el básico de mamíferos, un anillo de mitocondrias, no la espiral, que eso es de humanos. El flagelo, que parece muy gordo porque es que está revestido de una vaina. Y bueno, estos fragmentos que tenéis por aquí son de flagelos de estas células. Obviamente, en un corte de una micra, pues no se pueden continuar a gran distancia. Si buscamos por ahí, podríamos encontrar curiosidades como esta. Aquí, por ejemplo, podemos ver que todas estas células están probablemente en metafase. Fijaros, la metafase no dura mucho. ¿Cómo es posible que todas estén en la misma fase? Porque, como he comentado antes, las células de las que vienen están conectadas por sincitios y realmente estas comparten citoplasma por puentes que quedan entre las células, lo bastante pequeños como para que no se escapen los cromosomas, cada uno por su lado y cada una tenga su uso, pero lo bastante grandes como para que las proteínas del ciclo celular se compartan. Por eso van perfectamente sincronizadas. O en esta foto afortunada podemos ver cómo se ve que cada espermatogonia da lugar a 4 células, como aparecen en grupos de 4, bueno, algunas solo se ven 3. Eso ya depende mucho del ángulo de corte y demás. Fijaros, estas bolitas que os decía aquí es el citoplasma que están fagocitando las células de Sertoli. En realidad, todas estas células que están sueltas de la lámina basal viven en pliegues, apoyadas en pliegues de las células de Sertoli.